Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos este día. Mi nombre es Guillermo Jaimes Benítez, soy el curador de la colección de arte del siglo XIX del Museo Nacional de Arte. El día de hoy quiero comentar con ustedes de manera breve una de nuestras piezas fundamentales de la colección decimonónica y que forma parte del recorrido permanente del museo. Esa pieza es el Fray Bartolomé de las Casas pintado por Félix Parra en 1875. ¿Por qué quiero platicar de esta pieza con ustedes? Bueno, por una cuestión fundamental. Cada 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, como ustedes pueden ver en esta diapositiva que estoy presentando. El Día Mundial del Arte, promovido por la UNESCO, surge de la necesidad de hacer y de reconocer la labor de los artistas y del arte en general. No solo en el sentido de la apreciación, sino además en el sentido de la importancia que tiene el arte como generadora de sentido dentro de la vida de las personas, de las comunidades humanas en general. Bueno, la pintura de Félix Parra me va a servir justamente para referirme a estas cuestiones relacionadas con el Día Mundial del Arte y me permitirá hacer evidente ante ustedes la importancia que tiene justamente el pensar el arte desde una perspectiva múltiple. Bien, primero que nada, vamos a ver justamente el cuadro del cual estamos hablando. Aquí lo tienen. Este es el cuadro pintado por Félix Parra, es un óleo enorme. Dentro del museo se encuentra en el primer piso, casi, o más bien al lado de nuestra gliptoteca, o sea, nuestra sala de escultura. Ustedes pueden encontrarlo en el recorrido general, en el recorrido permanente, y se darán cuenta que es un cuadro enorme, es un cuadro de unas dimensiones grandes y está hecho a propósito para ello, ¿vale? Es decir, no es de a gratis que esté hecho así, que sea una pintura de gran formato. Ustedes lo primero que van a notar cuando se paren frente a él será justamente la figura de Fray Bartolomé, que es una figura gigante, es una figura enhiesta que se viene sobre el espectador y que es una pintura que pertenece a un género muy paradigmático del último tercio del siglo XIX en México y que es practicado de manera general por Parra y por los contemporáneos de Parra. De hecho, casi al lado sí, casi al lado, casi frente a este cuadro de Félix Parra, se encuentra otro cuadro muy grande, que es un cuadro muy conocido también de la colección del museo, que es El Suplicio de Cuauhtémoc de Leandro Izaguirre. Están casi que el diálogo. Este cuadro de Félix Parra es un cuadro fundamental, decía yo, dentro del género de la pintura histórica, porque nos lleva a reflexionar en tres sentidos. Y esos tres sentidos están relacionados justamente con el Día Mundial del Arte. Es decir, quiero llevarlos y llevarles a ustedes en estas tres, digamos, en tres líneas que me permitirán expresar el por qué el arte tiene esa importancia o por qué las manifestaciones artísticas tienen ese valor que va incluso más allá, como decía yo hace rato, del propio o del mero goce estético. Primero que nada, hablemos un poco sobre la época en que Félix Parra ejecuta esta obra. Luego hablaremos de Fray Bartolomé, del cuadro en general, y finalmente hablaremos de pues, las reflexiones en torno del Día Mundial del Arte y esta obra en concreto. Primero, eh, Félix Parra pertenece a una generación de artistas educados en el neoclásico todavía, es decir, más que en el neoclásico, en las formas académicas de la Academia de San Carlos, valga la redundancia. Él se educa en este academicismo, en un academicismo muy rígido en cuanto a la enseñanza, eso se nota en el cuadro está perfectamente ejecutado, formalmente es un cuadro excepcional, pero Parra ya tiene una diferencia fundamental con la generación anterior, con la de sus maestros. Y esto es que Parra vive ya un México posterior a la Guerra de Reforma y al triunfo frente a la intervención francesa. Es decir, Parra pertenece ya a una generación de liberales que han triunfado sobre los proyectos conservadores y que ahora están dispuestos a crear o a generar una idea diferente de nación, una idea muy concreta de ella. Y para generar esa idea sobre la nación hay que recurrir al pasado.
¿vale? Es por eso que a partir de estos momentos, más o menos, en este último tercio del siglo XIX, la pintura de historia se va a convertir en un punto fundamental de la práctica artística dentro de la propia Academia de San Carlos. Y esto es porque a esta generación de liberales, esta generación de intelectuales y artistas, les interesa tomar el pasado como punto de creación, ¿vale? Como reflexionar en torno del pasado, crear un relato sobre el pasado y utilizarlo para sus propios fines. ¿Qué pasado van a utilizar los liberales o desde dónde van a partir esta generación de intelectuales posteriores a 1867? Pues del pasado prehispánico. El pasado prehispánico va a ser reivindicado. Ojo, no son los primeros que lo hacen, es decir, no son los primeros, por ejemplo, en el caso de los artistas, no son los primeros en retomar cuestiones del pasado prehispánico, pero sí los que le van a dar un cariz diferente, ¿vale? Van a tomar el pasado prehispánico y lo van a transformar en un vehículo de propaganda para el naciente Estado liberal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque van a ver justamente en el pasado precolombino el inicio de México. Van a ver en ello un, digamos, momento desde el cual se funda la nación mexicana. Y ahí es donde entra la figura de Fray Bartolomé. Fray Bartolomé de las Casas, como quizá muchos de ustedes sepan y estudiaron en sus libros de historia, es considerado una figura clave dentro del proceso de la evangelización y de la conquista española de América, por una cuestión muy importante que tiene que ver justamente con la factura del cuadro, que es la defensa que hace Fray Bartolomé de las Casas de los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas va a participar de manera consistente en la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, tratando de crear una separación o una, digamos, una defensa de los indígenas frente a los abusos de la conquista. La conquista va a ser un proceso brutal en muchos sentidos, de hecho es obvio, hay por ejemplo una bajada demográfica impresionante en el siglo XVI a causa de las enfermedades, de los malos tratos y demás. Y Fray Bartolomé se convierte en esa voz que clama en el desierto por la supresión de instituciones como la encomienda que han sometido a los pueblos indígenas a un sufrimiento enorme. De hecho, participa, por ejemplo, en el debate con Ginés de Sepúlveda en torno justamente a la manera en que se tenía que conquistar y en que se tenía que evangelizar a los pueblos indígenas. En el caso del cuadro de Félix Parra, lo que podemos ver justamente es cómo estas personas del siglo XIX, estos artistas del siglo XIX, retoman la figura de Fray Bartolomé y la convierten en una especie de modelo y de personaje que sirve como paradigma en torno pues a la defensa del pasado prehispánico. ¿Qué es lo que vemos en el cuadro? Bueno, vemos a un Fray Bartolomé de pie, mirando al cielo. Como pueden ver ustedes, tiene las manos en una especie de cruzadas, en una especie de actitud contemplativa. De hecho, se puede ver en el rostro. Mientras que a sus pies podemos encontrar la figura de una mujer que está abalanzada sobre él, que se abraza de sus piernas, y del otro lado vemos la figura de un indígena ya muerto. Todo esto forma un triángulo muy efectista, donde la figura de el fraile toma pues el lugar de una columna. De hecho, si ustedes se dan cuenta, curiosamente al lado de Fray Bartolomé hay una columna que está rota. Pareciera que Félix Parra convierte a esa columna o transforma esa columna rota en Fray Bartolomé. Fray Bartolomé se convierte en esa columna, en ese quicio donde los indígenas encuentran refugio. Y esta escena, en un triángulo muy evidente, compuesto por las tres figuras, se complementa con un escenario que es muy efectista y que no es otro que un templo prehispánico o pseudo prehispánico, porque en realidad a Félix Parra no le interesa tanto digamos, la fiel representación de un templo prehispánico. Lo que le interesa más bien es crear como una especie de escenario que dé una idea general de en dónde se encuentra Fray Bartolomé, una especie de escenario simbólico,
y del cual podemos notar de inmediato la destrucción que presenta, ¿no? Pueden ver ustedes cómo sale humo del interior del templo, cómo está chamuscado, cómo están las columnas derruidas, los techos, cómo las ofrendas florales dedicadas a esta diosa que se encuentra sobre un pedestal están rotas, de hecho son floripondios, y cómo todo ese mundo que pertenecía a los indígenas antes de la conquista ha sido destruido. Y cómo los indígenas, como no tienen un punto más de defensa que la figura de Fray Bartolomé, se acercan a él. Es decir, el sufrimiento, el dolor y el trauma de la conquista es mediado por la labor misional de Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, vestido a la usanza dominica, es decir, a la usanza de la congregación a la que él pertenecía, se convierte entonces en esa especie de figura paternal. Y de hecho, Félix Parra no es el único que trata la figura de Fray Bartolomé de esa manera. De hecho, ustedes pueden ver que nosotros también conservamos, en esta otra diapositiva, pueden ver ustedes que nosotros conservamos dentro del acervo del siglo XIX a otro artista que trata el tema de Fray Bartolomé, que es el escultor Miguel Noreña. Miguel Noreña es más o menos de la misma época o contemporáneo, por decirlo de alguna manera, de Félix Parra, y hace un relieve, un vaciado en yeso, donde podemos ver justamente a Fray Bartolomé en su labor misional, es decir, enseñando la cruz a una familia indígena, convirtiéndola al cristianismo y coincidiendo, fíjense, y esto es importante, en cómo Fray Bartolomé pone el pasado prehispánico detrás, o más bien los artistas, perdón, ponen el pasado prehispánico detrás de Fray Bartolomé. Es decir, tanto Noreña como Félix Parra ponen el pasado detrás, como si fuera un escenario. Y él se convierte, su figura, en el punto de partida de una sociedad nueva. Ahora, ¿por qué a los liberales les interesa justamente la figura de Fray Bartolomé? Como decía yo hace rato, porque Fray Bartolomé se convierte en parte de este ideario liberal de defensa y reivindicación del pasado prehispánico. Ojo, de una cierta idea del pasado prehispánico. Les interesa sobre todo manifestar que ellos no tienen un contacto con el mundo colonial, con el mundo de la época virreinal, sino con el mundo anterior a ellos. Y pareciera ser que Fray Bartolomé es como una especie de figura rara dentro de los conquistadores que se lo apropia el discurso liberal y lo presenta justamente como uno de los suyos. Y eso es súper importante. Esta es una de las partes fundamentales del discurso de Félix Parra y obviamente de Noreña, como pueden ver ustedes aquí, dentro del arte. Eso es importante. Bien, y vuelvo al tema de Fray Bartolomé y quiero ir cerrando la reflexión sobre ello para hacer mucho énfasis, y esta era la cuestión central, en cómo el arte se convierte en un vehículo de expresión y de generación de sentido sobre la vida humana. Es decir, el cuadro de Félix Parra no solo es un cuadro en el sentido de, o no solo se hace para la apreciación estética, sino que además porta una serie de valores muy importantes de la generación de Félix Parra que estaban interesados en transmitir. De hecho, podríamos decir que uno de los primeros basamentos de lo que después será el indigenismo del siglo XX, que tomará mucha fuerza con los proyectos de la Revolución Mexicana y con los proyectos postrevolucionarios, pues tiene su origen acá. Es decir, no es que hayan inventado el hilo negro, sino que hay una tradición que se continúa luego en el siglo XX. Pues Félix Parra pertenece a esa generación que se interesa por narrar el pasado a partir del arte y utilizar al arte como una manera de darle sentido al presente y de decir que el presente tiene ciertas características o tiene ciertas cuestiones que lo vinculan a un pasado. La manera de representar a Fray Bartolomé, la manera de ponerlo como esta figura paternal, como esta figura de defensa del pasado prehispánico, les hace sentido a esta generación de Félix Parra y por supuesto hará sentido a las generaciones posteriores que nos hemos educado bajo el proyecto de la República Liberal que triunfó en
el siglo XIX. Y con esta reflexión quisiera ir cerrando justamente esta pequeña cápsula, no sin antes invitarles al museo, por supuesto, al MUNAL, a que lo visiten, a que lo tengan en cuenta en sus recorridos. Nos dará mucho gusto tenerles presentes y que cada vez que vayan y se planten frente a este Fray Bartolomé, se pongan en los zapatos justamente de Félix Parra y traten de entender el porqué de esa obra, más allá de que es un cuadro impresionante, de una factura excelente, sino de aquello que significa y de la manera en que el artista piensa su obra de arte en función de la sociedad donde vive. Y que eso es justamente uno de los objetivos del Día Mundial del Arte, entender que el arte no solamente es una cuestión contemplativa, sino que es una cuestión de acción, una cuestión que nos invita a reflexionar y a partir de la reflexión generar cambios en nuestra vida diaria. De mi parte sería todo, les agradezco la atención, muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Visiten el MUNAL.